Recordarles que esta parte que vamos a tocar ahora forma parte de todo lo que es uno de los temas que vamos a tocar nosotros en el temario, ¿no? Ejecución y control de obras públicas. Este avance del control de la obra pública la vamos a realizar nosotros en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Y siempre, como nosotros acostumbramos, ¿no?, a iniciar el curso, necesariamente tenemos que conocer nosotros el marco normativo que regula justamente este control de obras públicas. Todo se inicia con la Ley 3225, ¿no? Nosotros sabemos que esto entra en vigencia el 9 de enero del 2016. La primera modificatoria fue el año 2017, ¿no? Al año siguiente, después de entrar en vigencia. Y todo ocurre con la promulgación justo del decreto legislativo 1341. Y recordemos nosotros que esta primera modificación que se da se genera justo porque se pone a conocimiento, ¿no?, los actos de corrupción que ocurrían en el caso de las obras grandes, ¿no?, de los megaproyectos, ¿no?, relacionados con las obras viales, están a cargo de Odebrecht, ¿no? Ahora, pensamos que de repente el 2017 ya se iba a de repente estabilizar un poco esta norma, y en el año siguiente, en el año 2018, se promulga el decreto legislativo 1444. Claro que este entra en vigencia con su reglamento a partir de enero del año 2019, ¿no? Y en diciembre del año pasado se emiten las últimas modificaciones. Por eso que nosotros justamente en la lámina que estamos viendo, vamos a ver la primera ley, ¿no?, la 3225, que se promulga, su primera modificación con el decreto legislativo 1341, el segunda modificatoria con el decreto legislativo 1444, y la última modificatoria del reglamento que se da es el decreto supremo 137.219/EF. ¿Por qué es necesario para nosotros conocer lo que corresponde de repente a este marco legal que regula la ejecución de las obras públicas, ¿no?, en el marco de la Ley de Contratación del Estado? Recomendación para todos ustedes que están a cabo, ¿no?, que nos están siguiendo en el aula virtual. Porque nosotros tenemos que ver primeramente de la obra que nos encargue, ¿no? De repente pongámonos en qué sitio estamos nosotros. Si vamos a participar de repente como residente de obra, ¿no?, que vamos a representar a la firma contratista, vamos a estar de repente en el otro lado representando a la entidad del Estado, que podemos ser de repente inspector o también supervisor, ¿no? O también parte del ser funcionario o servidor público, parte de la entidad que justamente está a cargo de la ejecución de la obra. Importante, ¿por qué le manifestar? Nosotros tenemos que ver justamente esta fecha de vigencia de la norma. La fecha de vigencia la vamos a tener en cuenta nosotros cuando se va a llevar a cabo el procedimiento de selección. Entonces, veamos nosotros la obra que vamos a llevar a cabo o que estamos ejecutando, lo que estamos supervisando, ¿no?, inspeccionando, la licitación pública o la adjudicación simplificada, ¿cuándo fue promulgada? O ¿cuándo fue convocada, ¿no? Y dependiendo de la fecha de convocatoria, nosotros vamos a ver justamente qué normativa está aplicable en esta fecha. Y vamos a ver entonces los tres rangos ¿no?, que se distinguen en esta parte. Vigencia del 9 de enero de 2016, vigencia de abril del año 2017, vigencia del 30 de enero de 2019 o las últimas modificaciones que se dieron y que rigen a partir del 15 de diciembre del año pasado. Entonces, en este marco, conociendo lo que es el marco que regula la Ley de Contrataciones, vamos a entrar nosotros a conocer los aspectos técnicos generales que debemos de repente conocer los profesionales que participamos en el control de las obras públicas. Importante para el control de las obras públicas, y ustedes de repente lo conocen, ¿no? Nos acompañan profesionales de arquitectura, de ingeniería, o de repente otras profesiones que están a cargo de la ejecución y control de las obras. Miren, importante conocer para nosotros todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Nos va a servir durante toda la misma secuencia de la ejecución de las obras. El expediente técnico tal cual lo regula, ¿no?, la norma de contrataciones, en este caso el reglamento, establece que esto hay que considerarlo en forma conjunta, estos documentos. Y en forma conjunta, ¿qué documentos vamos a considerar o forma parte? La memoria descriptiva, ¿no?, que es la reseña prácticamente de los datos generales de la obra que vamos a ejecutar, las especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas que le va a servir mucho, sobre todo al residente de la obra y también al inspector o supervisor,
para poder controlar la calidad, los procedimientos y los plazos, ¿no?, de la obra. Porque en estas especificaciones técnicas están contenidas la descripción de los trabajos, está contenida la calidad de los materiales que se van a utilizar y también los métodos de medición de calidad, ¿no?, del mismo. Los planos de ejecución, estos planos que son el resultado justamente de los estudios, ¿no?, básicos de ingeniería que se realizan. Metrados, los planos, ¿no?, que representan, ¿no?, en forma gráfica la solución técnica que se adopta, los metrados que se van a ejecutar, el presupuesto de obra, que está establecido a una determinada fecha, el análisis de precios unitarios de cada una de las partidas que forma parte del presupuesto. Y miren, aquí hay un documento que justamente para nosotros nos va a servir para lo que corresponde a la ejecución de las obras, el control de las obras públicas. El calendario de avance de obra. Este calendario de avance de obra prácticamente va a ser el resultado de la programación de la ejecución de todos los trabajos, ¿no?, que forman parte para la ejecución de la obra. Y aquí, de acuerdo a este calendario de avance de obra, nosotros vamos a establecer tanto el plazo, ¿no?, y se va a establecer también en la programación las rutas críticas para ejecutar todas las partidas. También vamos a contar en este expediente técnico con las fórmulas polinómicas, las fórmulas de reajustes para el caso de obra, que es la utilización también de los índices unificados de precio de la construcción, ¿no? Ya durante el curso que vamos a llevar a cabo y lo que ustedes de repente participen, justamente vamos a entrar en forma detallada, ¿no?, a tocar estos puntos. Además del expediente técnico, la norma en contrataciones exige que tiene que contenerse también el estudio de gestión de riesgos, que tiene que ser anexo a este expediente técnico. Y esta gestión de riesgo está relacionada justamente con la identificación y asignación de los riesgos, así como las acciones y planes para reducirlos. Lo que corresponde tanto a la elaboración de esta gestión de riesgos, esto está regulado en la Directiva 012 de 2017, que emitió el OCE en el año 2017. Aparte también hay una guía práctica, ¿no?, guía práctica número 6, que les recomiendo que también de repente vayan leyendo ustedes, interesante para lo que corresponde para la ejecución de las obras. Entonces, recordemos toda esta parte del expediente técnico y veamos sobre todo, ¿no?, la importancia del presupuesto de la obra y el calendario de avance de obra durante la ejecución de la misma. Cuando se está llevando a cabo el procedimiento de selección, el área usuaria tiene que preparar un expediente técnico, un expediente de contratación. Y este expediente de contratación tiene todos estos componentes que vamos a ver acá, y aquí en esta relación que nosotros estamos justamente viendo, ya están incluidas las últimas modificaciones que fueron aprobadas ahora en el último mes de diciembre, ¿no?, del año pasado. Bueno, el requerimiento que lo formula el área usuaria, la fórmula de reajuste, debemos recordar que hay dos tipos de forma de reajuste, ¿no? Un reajuste que se puede utilizar para lo que corresponde a la contratación de servicios, y en esta fórmula de reajuste se utilizan los índices de precios del consumidor. Y para lo que corresponde a la ejecución de las obras, nosotros utilizamos los índices unificados de los precios de la construcción, pero en la fórmula polinómica, ¿no?, que anteriormente hemos citado, que forma parte del expediente técnico. También el expediente de contratación tiene que tener la declaratoria de viabilidad. En el caso, esta forma parte de un proyecto de inversión, ¿no? Solamente a manera de referencia. La obra que nosotros vamos a ejecutar necesariamente tiene que formar parte de un proyecto de inversión. Por eso que de repente ya vamos, los que vamos a llevar el curso, vamos a ver en forma mucho más detallada de repente la importancia y la relación directa que puede tener la ejecución de la obra con el sistema de invierte.p. Entonces, que forma parte de un proyecto de inversión, dice, o la aprobación de una inversión de ampliación marginal, de optimización, de rehabilitación y de reposición, ¿no?, que está regulada en la normativa aplicable, en este caso de invierte.pe. En el caso de obras, ¿no?, se tiene que establecer para la modalidad de llave en mano que cuenten con componente de equipamiento, se tiene que contar con especificaciones técnicas de estos equipos. Para el caso de obras, se tiene que establecer que se cuente con el terreno total o también se establezca la entrega parcial del terreno. Informe técnico de evaluación de software, esta solamente para adquisición de bienes, no aplicable para obras. Documento que apruebe el proceso de estandarización, también para otros casos de bienes. Indagación de mercado realizada y actualización. Esto para lo relacionado de repente consultorías de obra.
Y también para el caso de obras se establece que esta integración de mercado está relacionado sobre todo para lo que corresponde los servicios de los profesionales de personal clave, ¿no? En este caso de la firma contratista. Se tiene que conocer también el valor referencial para el caso de obras y consultorías de obra o valor estimado para bienes y servicios. La opción de realizar la contratación por paquete, lote o tramo. Y miren la importancia también de otro sistema administrativo que regula justamente la norma de presupuesto. Contar con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, ¿no? La certificación, entendemos nosotros que es la certificación, documento que me acredite que voy a contar con los recursos para el año fiscal que voy a realizar justamente esta contratación de obra. Y la previsión presupuestal, en el caso esta obra supere el cierre del año fiscal en diciembre, entonces tenemos que contar con una previsión para el año siguiente, para el 2021, por decir, ¿no? La determinación del procedimiento de selección puede ser, para el caso de obra, licitación pública, adjudicación simplificada o contratación directa, dependiendo de lo que establece la norma de presupuesto. Se tienen que establecer también sistemas de contratación, y en sistemas de contratación lo más común que nosotros conocemos en obra es la ejecución de las obras en el sistema de asuma alzada, a precios unitarios, el sistema mixto, y en lo que corresponde a la contratación de los servicios de consultoría para supervisión, tenemos el sistema de tarifas, ¿no? Resumen ejecutivo para el caso de la determinación justamente del valor referencial, otra documentación necesaria relacionada con la contratación, que para el caso específico de nosotros, para el caso de obra, justamente guarda relación con este expediente técnico que hemos visto en la página anterior, ¿no? O sea, el expediente de contratación tiene que tener, para el caso de obra, este expediente técnico. No vamos a tocar en esta parte del seminario que estamos viendo hoy la parte del procedimiento de selección. Vamos a pasar que ya se llevó a cabo todo el procedimiento de selección, se otorgó la buena pro y esta buena pro ya quedó consentida, ¿no? O sea, no se llevó a cabo de repente, no ha habido ningún problema con ninguno de los participantes, postores, nadie ha apelado al procedimiento, o si se apeló ya se tiene la opinión también del Tribunal de Contrataciones del OCE, o de repente se tiene la opinión de la entidad, en caso hayan emitido una apelación, ¿no? Bueno, una vez que ha quedado consentida la buena pro, se tiene que perfeccionar el contrato. ¿Qué significa perfeccionar el contrato? Perfeccionar significa llevar a cabo el procedimiento administrativo hasta la suscripción del documento, ¿no? Que justamente establezca la relación que existe entre este contratista que ha obtenido la buena pro y la entidad. Y miren la importancia de conocer justamente este perfeccionamiento del contrato por acá, porque de aquí vamos a obtener nosotros un documento necesario para el control del avance de la obra. Estos primeros requisitos para el perfeccionamiento del contrato, para suscribir el contrato, son requisitos generales, relacionados con las garantías que se pueden exigir en las bases, y estas garantías están relacionadas con la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? O sea, esa garantía que tiene que presentar toda firma contratista, que es hasta el 10% del monto del contrato de la obra, y esta garantía está vigente desde la suscripción del contrato hasta el consentimiento de la liquidación del contrato de la obra. Y otras garantías que pueden estar relacionadas con los adelantos que establezcan las bases. Contrato de consorcio, si es que la convocatoria se realiza para que la obra lo realice un consorcio. El código de cuenta interbancaria para realizar todos los pagos, ¿no? Porque ningún pago se hace en efectivo, todo por la vía de las entidades financieras que están reconocidas por la SBS. Y lo que le han incluido ahora en esta modificación en diciembre del año pasado es que en el caso sean proveedores no domiciliados, el número de cuenta y entidad bancaria en el exterior, ¿no? Para poder realizar también el depósito bancario, ¿no? Correspondiente. Documentos que acrediten que cuenta la facultad para perfeccionar el contrato, en caso sea así, se le delegue a otra tercera persona suscribir el contrato, y documentos que acrediten el requisito de calificación de la capacidad técnica profesional en caso de obras y consultoría de obras. Miren, este quinto requisito lo incluyeron a partir de enero del año 2019. Y aquí verificar justamente este cumplimiento de los requisitos de la calificación de la capacidad técnica y profesional, ese es responsabilidad, le han delegado esa responsabilidad para el órgano encargado de las contrataciones. Y eso es previo justamente a la suscripción del contrato. Si no cumplen con acreditar justamente esta calificación, capacidad técnica de profesionales, prácticamente no se puede de repente suscribir el contrato y se le quita la buena pro al que inicialmente se le otorgó, ¿no?
El contrato tiene que contener cláusulas relacionadas con las garantías, ¿no? Las cláusulas anticorrupción, que son las cláusulas que están reguladas también en los documentos estándar del OCE, que son declaratorias y garantías de que el contratista, de no haber directa o indirectamente ofrecido, negociado, efectuado cualquier pago o beneficio o incentivo ilegal. Obligación del contratista de conducirse con honestidad, probidad, integridad y de no cometer actos de corrupción. Y el tercer, compromiso del contratista de comunicar cualquier acto ilícito o corrupto. Y también debe ser, en alguna de las cláusulas se tiene que identificar los riesgos. Recuerden del estudio de gestión de riesgos que piden inicialmente. También en el contrato se tienen que establecer cuáles son estos riesgos que se va a tener que afrontar durante la ejecución del contrato. Y miren, requisitos adicionales para el perfeccionamiento del contrato, y aquí hay que prestar mucha atención. Hemos visto expediente técnico, entre los cuales forma parte de los documentos tanto el presupuesto de obra como el calendario de avance de obra. El contratista que obtuvo la buena pro, además de los requisitos generales que anteriormente hemos citado, tiene que acreditar primeramente la constancia de capacidad de libre contratación del Registro Nacional de Proveedores. Esto prácticamente no va a tener problema el contratista de obtenerlo, porque si tiene actualizada su base de datos en el SEACE, prácticamente en el Registro Nacional de Proveedores, en forma rápida va a obtener esa constancia. Quiero que presten atención ahora a los requisitos B, C y D, que están relacionados, el B, con el programa de ejecución de obras elaborado en base a las rutas críticas y el calendario de avance de obra valorizado, el CAO, ¿no? Valorizado que tenemos. Miren cómo en enero del año pasado cambiaron, porque anteriormente lo que exigían era el CAO acompañado del programa. Sin embargo, ahora por orden es correcto, ¿no? Por orden están exigiendo entrega el programa de ejecución de obras, ¿no? Elaborado en base a la ruta crítica del CPM y adjunta el calendario de avance de obra valorizado. El tercer requisito, se tiene que entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra, y este tiene que estar acorde con el calendario de avance de obra, ¿no? Valorizado vigente. Miren, tiene que guardar relación justamente con este C. Y el cuarto requisito es la entrega del calendario de utilización de equipo, en caso de naturaleza, dice, la contratación lo requiera, siempre y cuando las bases establezcan que el contratista tiene que presentar un equipo mínimo, ¿no? Tiene también que acreditarse este calendario de la utilización del mismo. Lo que exige el reglamento es que los postores, en este caso también el postor ganador, tiene que presentar una ayuda en memoria de cómo ha elaborado estos tres calendarios. Prácticamente el sustento le está pidiendo, ¿no? Porque justamente estos calendarios son los que van a servir para llevar a cabo el control durante la ejecución de la obra. El quinto requisito, entregar los análisis y costos unitarios de partidas y detalles de gastos generales que dan origen a la oferta en obras que se convocan en el sistema de precios unitarios, y el desagregado de partidas que se dan origen a la propuesta en suma alzada. Entonces, miren la importancia de estos 6 elementos, pero como les manifestaba, de estos 3, ¿no? Del B, del C y del D, que son calendarios de ejecución de obra, de materiales e insumos y de utilización de equipo. Para el inicio ahora del plazo de la ejecución de la obra, si anteriormente hemos visto que eran requisitos que tenía que cumplir el contratista, ¿no? Que obtuvo la buena pro, ahora para dar inicio a la ejecución de la obra, ya es responsabilidad aquí de quién, es responsabilidad de la entidad. La entidad tiene que notificar al contratista quién va a ser el inspector o supervisor. La entidad tiene que haber hecho entrega total o parcial del terreno, de acuerdo a cómo se estableció en la base, ¿no? Recuerda anteriormente, el expediente de contratación se establece si la entrega del terreno va a ser en forma parcial o en forma total. Entonces, cuando se va a dar inicio al plazo de ejecución de la obra, también tiene que establecerse si la entrega va a ser total o parcial. La entidad dice tiene que proveer el calendario de entrega de los materiales o insumos, pero esto siempre y cuando en la base se haya establecido que la entidad se compromete a entregar estos materiales. Por lo general no lo hace, ¿no? Pero bueno, está incluido como uno de los requisitos. El cuarto, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. Pero ojo, esta entrega de expediente técnico de obra completo solo es cuando haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
¿no? No hemos tocado, como le manifestaba, no hemos tocado en esta sesión, no hemos tocado aspectos relacionados con el procedimiento de selección, ¿no? Con las diferentes etapas del procedimiento de selección. Hay una etapa que está relacionada justamente con la formulación de las consultas, formulación de observaciones, absolución de consultas, absolución de observaciones, y justamente como producto de estas consultas y observaciones se puede modificar el expediente técnico, ¿no? La norma te permite. O sea, solamente en ese caso, cuando hay modificación como producto de esta absolución de consultas y observaciones, la entidad tiene que entregar este nuevo expediente técnico. Y por último, que la entidad haya hecho entrega del adelanto directo siempre y cuando esto se haya establecido en las bases, ¿no? Ahora, miren, recordemos que este plazo, justamente, desde que se suscribe el contrato, para cumplir con estos requisitos que están aquí para la entidad, se establece que son 15 días calendarios. Y en estos 15 días calendarios, ¿qué es lo que ocurre? Hasta el día 8, el contratista puede pedir el adelanto directo. Y de ahí los 7 días restantes, estamos hablando de días calendarios, los 7 días restantes, la entidad tiene que pagar este adelanto que solicita el contratista. Ahora, se puede diferir este inicio del plazo de fecha de inicio de la obra. Uno, por estacionalidad climática. Cuando de repente por fenómenos naturales, por fenómenos naturales, lluvias, ¿cómo se llama?, que sobrepasan los límites establecidos en el estudio hidrológico, ¿no? O de repente algún fenómeno natural relacionado con movimientos sísmicos, terremotos, ¿no? O de repente huaicos que hayan ocurrido. Entonces, por esta estacionalidad climática se puede diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra. La norma también permite que se puede diferir en caso no se establezca por parte de la entidad quién va a ser el inspector o supervisor, o de repente porque haya problemas en la entrega del terreno, ¿no? Y en este caso, si ocurrieran uno de estos dos hechos o los dos hechos, prácticamente dice que no le va a generar ningún reconocimiento de daños y perjuicios al contratista, ¿no? Sino que esto no le va a generar ningún perjuicio a la entidad. Acá también debemos tener en cuenta qué cosa con respecto a los cronogramas, como le manifestaba, ¿no? Miren, en esta lámina estamos viendo los literales B, C y D del numeral 175, los literales B, C y D del 175.1 justamente está relacionado con estos tres requisitos, B, C y D que les manifestaba de los calendarios. Desde que se suscribe el contrato, miren, recuerden, se suscribe el contrato y le dan 15 días de plazo, ¿para qué? Primeramente, el contratista, en los 7 primeros días después de haber sido suscrito el contrato, dice, el supervisor inspector tiene que emitir la conformidad de estos documentos. O sea, del calendario de avance de obra, del calendario de materiales e insumos y el calendario de utilización de equipo. ¿Quién tiene que dar la opinión favorable? Inspector o supervisor, y remitirlo a la entidad, los 7 primeros días. Ahora, si en estos 7 primeros días el inspector o supervisor detecta algunas observaciones a estos calendarios presentados por el contratista, se los devuelve con observaciones. Y el contratista tiene 8 días para poder absolver estas observaciones. Entonces, si sumamos acá son 15 días y concuerda justamente con los 15 días también que tiene la entidad para poder iniciar el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Ahora, en estos 15 días, si el contratista no está de acuerdo con las observaciones que le está formulando lo que corresponde el inspector o supervisor, el contratista puede iniciar, dice, esto mediante puede iniciar una solución de controversias, ¿no? Con respecto a la utilización de este cabo. Pero si se absuelvan las observaciones, prácticamente aquí va a empezar hasta dentro de los 15 días de suscrito el contrato. Dice, recibido el informe del inspector, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo, pero se entiende que ya dentro de los 15 días ya se tienen que poner de acuerdo con esto. Ahora, en caso, dice, se observe, ¿no? Y el contratista no está de acuerdo con el levantamiento de las observaciones, se va a tener que utilizar los calendarios del expediente técnico de la obra, ¿no? Miren cómo le decía.
sea, si el contratista no está de acuerdo con que se hayan observado sus calendarios, entonces aquí el contratista dice, él puede someter a un mecanismo de solución de controversia. Y en solución de controversia, recuerden que puede ser la Junta de Resolución de Disputas mediante una conciliación o mediante un proceso arbitral, ¿no? Que son los tres métodos de solución de controversias, que también lo vamos a ver de repente en lo que corresponde al curso que vamos a llevar. Ahora, mientras dice no se aprueben estos documentos, se van a considerar los calendarios del expediente técnico de la obra, ¿no? Entonces, la importancia de conocer también los documentos del expediente técnico de la obra que hemos iniciado justamente en este seminario. Y aquí vamos a ver ya la utilización del calendario de avance de obra, ¿no? Quiero que presten atención aquí en esta parte, en este cuadro de acá. Recuerden que estábamos hablando nosotros que el contratista presenta su calendario de avance de obra. Si hubieran preguntas, yo les agradecería de repente que formularan por los diferentes medios, ¿no? De la vía virtual que están haciendo, estaré atento a las preguntas que se formulen con respecto. En este avance de obra justamente vamos a utilizar nosotros este calendario en las dos primeras filas de acá. En estas dos primeras filas vamos a tener nosotros el calendario de avance de obra que ha sido presentado por el contratista, ¿no? Para la suscripción del contrato. Una obra que tiene 6 meses de ejecución o 180 días calendario para ejecución de la obra. Miren, aquí el primer mes el contratista se compromete a ejecutar 12% y el acumulado 12%, ¿no? Del mes. En el segundo mes, compromiso de ejecutar 13% más el 12% acumulado del mes anterior, tenemos 25%. El tercer mes ejecuta 25% más 25% acumulado anterior, tenemos 50%. En el cuarto mes ejecuta 30 más el acumulado anterior 80. 80, el quinto mes se compromete a hacer 10% de avance de obra más el 80 anterior, tenemos 90% de avance acumulado. Y el último mes ejecuta el avance del 10% más 90, el 100% acumulado y culmina la obra en el plazo contractual de 180 días calendario. Es el compromiso del contratista, ¿no? Él se ha comprometido a ejecutar la obra en este plazo y con estos avances presentados. Debemos nosotros recordar una regla que está relacionada con la ejecución de las obras. Y la regla está relacionada con, recuerden ustedes, el mínimo de avance acumulado que deben de cumplir los contratistas es el mínimo de 80% acumulado, ¿no? A una determinada fecha. Entonces, vayamos a ver con esta regla que le está exigiendo justamente el reglamento de contrataciones, vayamos a ver el avance real de la obra. En lo que corresponde al avance real de la obra, el primer mes avanza el contratista 11%. 11%, el acumulado en este mes es el mismo, ¿no? Estamos empezando el mes, 11%. Ahora, las comparaciones solamente se realizan con respecto a los porcentajes acumulados en una determinada fecha. ¿Qué es lo que comparamos nosotros? Comparamos 11% entre 12%. 11 entre 12, prácticamente lo que avanzó aquí el contratista fue 91%, ¿no? Este 91% prácticamente, ¿qué es lo que hace? Nos representa un atraso de aquí de 9%. Recordemos la regla del 80%. Entonces, si en la regla del 80% recuerden que tenemos nosotros, si aquí estamos obteniendo nosotros un avance del 91%, este 91% supera el 80%. Entonces está dentro del margen de lo que corresponde, lo que exige la norma de contratación. Acá no hay problema con el contratista, se atrasó 9%. En el segundo mes, debió avanzar 13%, pero ejecutó 11%, ¿no? Entonces, al ejecutar 11%, lo acumulo con el 11% anterior, entonces tengo 22%. Comparamos siempre los acumulados, 22 entre 25, aquí el avance es 88%, ¿no? 88%, recordemos la regla del 80%, supera el 80%, entonces acá no hay inconveniente, ¿no? De todas maneras está dentro de, supera el 80%, pero sí, miren el atraso, 12%. Lo que sí la norma de contrataciones
establece, si cumples con esta norma, tú prosigue nomás, ¿no? La ejecución de las obras, porque el compromiso es que el contratista acabe su plazo de ejecución de la obra dentro del plazo contractual de los 180 días calendarios. Llegamos al tercer mes. Y en el tercer mes el contratista avanza aquí 16%, cuando él se había comprometido 25%. 16 más 22 tenemos 38%. Comparamos siempre los acumulados. 38 entre 50, acá sí ya vamos a detectar que el porcentaje de avance es 76%. Y aquí 76%, así nosotros vemos que el 76% sí ya es menor que el 80% que exige el reglamento. Entonces, aquí ya mucho cuidado. Entonces, el reglamento lo que te dice, si no supera el 80%, ¿qué es lo que corresponde hacer? Reprogramar. Aquí la obra ya está trazada. Aquí se le denomina trazada, pero ya no ha superado el 80%. El inspector o supervisor le va a encargar justamente al residente de la obra, en este caso al contratista, que reprograme. ¿Qué significa esta reprogramación? En esta reprogramación, el contratista lo que tiene que hacer es que lo que está trazado, que en este atraso tendría que ser 50 menos 38, ¿no? 12% que está trazado, él tiene que redistribuirlo durante los meses que le falta. Para el ejemplo que hemos puesto acá, este 12% de atraso lo hemos distribuido aquí 4% en cada uno de los 3 meses que está acá, ¿no? Y tendría que acabar la obra. Y esto se va a formar parte justamente del calendario de avance de obra acelerado que presenta el contratista. ¿Y cómo va a estar, cómo se va a realizar esto? Entonces, si yo tenía programado hacer 30%, tengo que incrementarle el 4% que estaba trazado acá, ¿no? 30 más 4, 34. 34 más el 38 anterior, tengo 72% acumulado. Ahora, en el quinto mes tenía 10% comprometido, pero había un 4% aquí atrasado, 10 más 4, 14, este 14 lo sumo a 72 y tengo 86%. El sexto mes me había comprometido 10, pero tengo 4 meses atrasado, 4% atrasado del mes anterior, lo sumo y tengo 14%. 14 más 86, mire, y concluyo mi obra aquí en los 180 días calendario que se ha comprometido el contratista. O sea, no, la reprogramación significa redistribuir lo que estoy atrasado para que yo pueda concluir dentro del plazo contractual, ¿no? Aquí entonces, este es el primer caso que vamos a ver nosotros del control de lo que corresponde el control de las obras, ¿ya? Vamos a ver entonces lo que corresponde a la parte de la... Ese es el primer caso. Vamos a ver otro caso relacionado justamente con el control del avance de la obra, que podría estar relacionado, vayamos a ver en el caso de este calendario de avance de obra que se hubiera propuesto el contratista y que de repente solamente en el último mes se atrasa. Ya vamos a ponernos en el último mes. Supongamos que en el real ha venido ejecutando de acuerdo a lo programado, ¿no? De acuerdo a esto, en el quinto mes. Y el sexto mes, a manera de ejemplo, no de manera de ejemplo, vamos a ver que avanzó solamente, por decir, 2%, ¿ya? 2% que avanzó acá, no nos ponemos aquí, 2%, más 90 que estuviera aquí acumulado, tenemos 92%. Pero ojo, tenemos 92% aquí, ¿no? Y de repente se excedió aquí un plazo de 10 días calendarios para poder culminar la obra. No estamos hablando de ampliación de plazo, sino que el contratista utilizó 10 días después del día 180 para ejecutar este 8% que estamos poniendo nosotros como ejemplo para la culminación de este saldo que tenía. Entonces, miren, si acá ponemos 10 días que se ha atrasado el contratista, aquí al contratista sí corresponde aplicarle penalidad, porque él se ha atrasado durante 10 días para la ejecución de esos trabajos, ¿no? Pero aparte, por esos 10 días también tienen que haber servicios de supervisión.
el contratista también tiene que asumir esos costos de los servicios de supervisión. Entonces, cuando se atrasa la obra, se le aplica penalidad al contratista y también tiene que reconocerse los mayores servicios de supervisión. ¿No? Ese sería otro caso. Otro caso, vayamos a ver de repente, que podrían estarte preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría si el contratista reformula, ¿no? O reprograma este calendario y en este cuarto mes él se comprometió a hacer 34%? Y pongámonos nosotros en el caso extremo, ¿no? Pongámonos en el caso extremo que de repente el contratista aquí no avanzó 34%. Avanzó, por decir, 10% nomás, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo 10. Si avanzó 10 aquí, 10, le sumamos 38, sería 48 que sería acá. 48. Este 48 lo comparo entre 80. Acá sería aproximadamente 60%, ¿no? 60% no supera el 80% que exige el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, según el reglamento? ¿Una nueva reprogramación? No. El reglamento ya no te permite de repente, si me atraso nuevamente y no supero el 80% que me exige el reglamento, y del ejemplo que estamos poniendo acá, que tengo un acumulado de 48%, el reglamento establece que el inspector o supervisor tiene que recomendar a la entidad, ¿qué cosa? Le tiene que recomendar a la entidad, uno, dice, bien resolver el contrato o bien llevar a cabo lo que corresponde también llevar administrativamente lo que corresponde la obra, ¿no? Por parte de la entidad. Me dicen que hay una pregunta, por favor, de repente. Así es, profesor. Tenemos dos consultas. Una del aula virtual de Iván. Su consulta es, ¿qué documentos administrativos se necesitan para reprogramar? Y la siguiente pregunta es de Freddy Yupanqui. Cuando un contratista requiere o solicita mayores gastos generales cuando un contratista requiere o solicita mayores gastos generales a la entidad. Ya, correcto. Vayamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el documentos administrativos para reconocer el programa? Miren, si nosotros vemos el reglamento no habla desde la misma aprobación, recuerden, vayamos a la página anterior, esta parte de aquí de la revisión de los documentos, ¿no? Acá. El supervisor inspector justamente dice que da la conformidad de los documentos de los calendarios, ¿no? Recuerden de los calendarios, tanto de avances de obra, de utilización de materiales y de los equipos, y lo remite la entidad, y la entidad tiene que, justamente dice que aprobarlo, ¿no? Debiendo la entidad dice, remitir a la entidad, y la entidad tiene 5 días para aprobarlo, ¿no? A esos justamente documentos es que se refiere la consulta. ¿Cuál es el acto administrativo que tiene que emitir? Aquí no estamos hablando de resolución. Aquí estamos hablando de repente de algún documento que el área competente, en este caso el área usuaria, el área de infraestructura y el área de obras, de repente mediante algún documento, llámese memorando, informe, oficio, tal, ¿no? Que le comunica al contratista, se está dando por aprobado el calendario, ¿no? No es necesariamente, y es por costumbre que está haciendo, ¿no? No necesariamente es, o de repente, ¿cómo se llama? En las normas internas que establezca la entidad, ¿qué documento es el que va a emitir? Por lo general son oficios, son cartas en que le comunican al contratista, ¿sabes qué? Se ha revisado, se ha procedido o se cuenta con la opinión favorable del inspector supervisor y se da por aprobado el calendario de avances de obra. Y ojo, interesante la pregunta, porque miren, si esta aprobación estamos hablando al inicio del plazo contractual, vamos a ver nosotros que cuando ya de repente si llevamos nosotros lo que corresponde al curso, ¿no? De ejecución y control de obras públicas, vamos a tocar la parte relacionada con las ampliaciones de plazo. Cada vez que se aprueben las ampliaciones de plazo, necesariamente también tiene que reformularse o elaborarse un nuevo calendario de avance de obra. Y esto también tiene los mismos procedimientos, ¿no? Son 7 días de presentación del contratista, 7 días del inspector y supervisor y 7 días ya para aprobarlo, ¿no? Que tendría que ser el mismo y emitirse el mismo documento de aprobación. La segunda pregunta está relacionada con cuándo se reconoce mayores gastos generales contratistas. Miren, hasta aquí, de los 3 casos que les he comentado,
Uno, esta penalidad, otra está relacionada con reprograma por una vez, y cuando te atrasas nuevamente cuando te atrasas nuevamente y no superas el 80%, resuelves el contrato o administrativamente como la intervención económica en la obra, o administrativamente lo administra la entidad, ¿no? Que podría dar la solución. Y la pregunta que formula está relacionada con un cuarto caso de este mismo control de la obra que vemos aquí. Y con eso te respondo la pregunta, ¿no? Esto. Cuando estamos nosotros por el tercer mes, ¿no? Estamos llevando a cabo la ejecución de la obra. Y por aquí ocurre de repente un hecho generado bien por un fenómeno natural, o bien ocurre un hecho fortuito generado por el hombre, un paro, puede ser un paro regional, o de repente la falta de obtención de licencia, o falta de problemas relacionados con disponibilidad de terreno. Nosotros tenemos conocimiento que el contratista puede hacer su anotación en el cuaderno de obra, lo registra, ¿no? Y puede solicitar una ampliación de plazo. Después de la evaluación que se haga, y si nosotros determinamos que el hecho que está generando esta paralización modifica la ruta crítica, solamente en esos casos vamos a nosotros como entidad a aprobar ampliaciones de plazo. Entonces, supongamos que la ampliación de plazo es por una paralización de 10 días calendario, ¿no? Que por decir, no hubo la posibilidad de ejecución por un paro regional que impidió, ¿no? el tránsito de los vehículos, no se pudo tener acceso de materiales de construcción y me impidió la ejecución de los trabajos. Afectó la ruta crítica y se aprueba mediante una resolución. En este caso, mire, el acto administrativo sí es diferente, ¿no? El acto administrativo general en este caso se emite una ampliación de plazo. Solamente en estos casos se le va a reconocer por estas ampliaciones de plazo. Y ojo, y si estamos hablando que aquí está pidiendo ampliación de plazo de 10 días, ahora se va a ampliar los 10 días posteriores al día 180, pero acá ya no se le aplica penalidad al contratista, sino más bien al contratista se le reconoce mayores gastos generales. Pero ojo, al contratista, con la dación cuando entra en vigencia la ley 3225, no solamente se reconoce mayores gastos generales, sino también se le reconoce mayores costos directos. Pero estos mayores costos directos, que pueden estar relacionados justamente con la permanencia de mayor tiempo del equipo, ¿no? Estos sí tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? Y con eso atiendo también lo que corresponde a la segunda pregunta. Claro que en este tema no vamos a tocar directamente lo que son las ampliaciones de plazo, lo vamos a ver de repente en el curso que desarrollemos, que sí forma parte del temario. Ahora, cuando nosotros veamos justamente la parte del incumplimiento del contratista, que si se excede el plazo de ejecución de la obra y no se ha aprobado ninguna ampliación, entonces al contratista se le aplica penalidades. La forma de penalidades no ha cambiado, solo que en el reglamento, a partir de enero del año pasado, 2019, se estableció que el monto correspondía al monto vigente. ¿Y cuál es el monto vigente que se considera aquí en la fórmula? El monto vigente justamente contiene lo que es el monto del contrato original, la sumatoria de todos los mayores gastos generales que se han generado por ampliación de plazo, ¿no? También la sumatoria de todos los adicionales de obra, la sumatoria de los mayores metrados y también la resta de todo lo que son presupuestos deductivos, y eso va a ser el monto del contrato vigente. Y en el numerador vamos a utilizar este factor F, que va a depender justamente de los plazos de ejecución de la obra, y está establecido en el mismo reglamento. Ahora, las penalidades que pueden, dice, aplicarse al contratista pueden alcanzar por mora o por atraso 10%, y por otras penalidades también otro 10%. O sea, tenemos que son hasta 20%. Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, valorizaciones o pago final en la liquidación. El atraso se justifica, dice, a través de la solicitud y la ampliación de plazo debidamente aprobada. No aplica penalidad ni da lugar al pago de gastos generales sin ningún motivo, ¿no? En este caso se justifica una ampliación de plazo debidamente, ¿no? ¿Cuáles son las otras penalidades que se aplican a la ejecución de las obras? El reglamento, también con la 3225, empezó a regular lo que corresponde a la parte de las otras penalidades. Y si nosotros vemos el reglamento, en otras penalidades nosotros tenemos la que regula el incumplimiento de permanencia del profesional clave, ¿no? Recuerden que durante la base de procedimiento de selección se establecen también requisitos que tienen que cumplir su personal clave, ¿no? Llámese de repente el residente, profesionales especialistas,
y justamente con estas capacidades que tengan estos profesionales, ellos obtienen puntos, ¿no?, durante la evaluación técnica. Entonces, si se va a realizar justamente cambios de profesionales, estos cambios de los profesionales se va a realizar justamente que reúnan las mismas capacidades con las cuales fueron otorgadas a esos profesionales que se obtuvo la buena pro. Y también hay plazos establecidos para realizar estos cambios, ¿no? Otra penalidad está relacionada con la falta de acceso al cuaderno de obra, cuando el contratista no le quiera dar de repente al inspector o supervisor el cuaderno de obra. Y también está relacionada con la sustitución del personal del contratista, que también tiene que cumplir con ciertos plazos y requisitos, ¿no?, para poder sustituirlo. Para estos efectos, se incluyen los supuestos de aplicación de la base, la forma de cálculo de la penalidad y el procedimiento mediante el cual se va a verificar el supuesto a penalizar. Estas penalidades, estamos hablando de las otras penalidades, se calculan en forma independiente a la penalidad de mora. Hemos visto que es tanto 10% por mora y 10% para otras penalidades, ¿no? Y con eso concluimos nosotros con la parte relacionada justamente con el control de las obras. Como verán, justamente una de las preguntas que estaba relacionada justamente con las ampliaciones de plazo, que no lo vamos a ver en este caso, ¿no?, porque entrar a lo que corresponde a ampliaciones de plazo es un poco mucho más detallado, y que sí lo tocamos nosotros durante la parte del curso que llevamos de ejecución y control de obras públicas. Como resumen general en esta parte, ¿qué es lo que vemos nosotros? La importancia del calendario de avance de obra, que forma parte del expediente técnico, y la importancia de lo que corresponde al calendario de avance de obra que ha presentado el contratista para suscribir el contrato, y ese calendario que tiene que guardar relación con el calendario de materiales o insumos y el calendario de utilización de equipo y maquinaria. Y eso lo tienen que utilizar justamente en este control que hemos visto detallado, ¿no? En este control que tiene que ser responsabilidad tanto del cumplimiento del reciente de la obra y también hacer cumplir por parte del inspector o supervisor de este cronograma, ¿no?, de este calendario de avance de obra que se comprometió el contratista. Agradeceré de repente si, ¿no?, algunas preguntas que tengan ustedes del caso que hemos visto para poder atenderlos. Muy bien, gracias profesor por su excelente exposición. Agradecemos a todos ustedes por su participación, por las consultas. Y bien, antes de terminar con este seminario, me gustaría dar pase a mi compañera Lisette Navarro. Muchas gracias, Joana, gracias por darme el pase. Y bueno, ahora los quiero invitar a todos nuestros seguidores, a todos nuestros participantes de Desarrollo Global, los quiero invitar al curso de Ejecución y Control de Obras Públicas que inicia este lunes 9 de marzo en el horario de 6:45 a 9:15, tanto en modalidad virtual y presencial. Recuerden también que este curso se va a certificar por 40 horas lectivas a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Iniciamos este lunes, martes, miércoles, jueves, ¿correcto? Y culminamos el jueves. Ahora, este curso y control de obras públicas, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a especializarte en obras públicas que se ejecuta en el marco de la ley número 30.225 y sus modificatorias vigentes, que permite aplicarla durante la gestión pública. Para un mayor informe y pedir sus descuentos, por favor escríbanos al WhatsApp 993-846-321. 993-846-321. El descuento, como cada lunes, es del 15%, ¿correcto? 15% tanto en modalidad presencial como virtual. Recuerden dejarnos sus correos y números celulares para que nosotros podamos realizar el descuento. Muy bien, muchas gracias, estimados participantes. Y profesor, no duden en llamarnos, ya saben la promoción que tenemos ahorita, así que llamen ya. Y nos vemos el próximo lunes en el próximo seminario. Gracias, buenas noches. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.